Bueno, entonces, un poquito, ya tienen, volvemos a compartir, ¿no? Ahí tenemos la pantalla de compartida donde está el modelo del cursograma, ¿sí? Fíjense entonces lo que había comentado la compañera, que era una alternativa también en cuanto a la disposición, ¿verdad? Lo que sí, lo que sí, ¿quién me había hecho el comentario, perdón, de la gráfica? No sé si ya ingresó a la sala, al aula. Viene la compañera que me hizo el comentario de cómo había graficado, que había graficado primero tesorería, creo, y después contaduría. Hago sí una aclaración en cuanto a la técnica que está planteada como técnica de diagramación, insisto siempre con lo mismo, que son las sugerencias que se hacen para el mejor entendimiento del cursograma, ¿sí? Que siempre se comience cuando, primero, bueno, sabemos que la primera columna siempre tiene que corresponder al exterior, ¿verdad? Pero sí que la segunda columna, ¿sí? Que la segunda columna siempre sea la que primero interviene en el circuito. ¿Está? Y según la norma que nosotros leímos hace un ratito, decía que el proveedor enviaba la factura a contaduría y que contaduría solicitaba autorización para el pago enviando la factura original al gerente. Entonces ahí sí es necesario que cuando nosotros grafiquemos pongamos como segunda columna contaduría, porque es el primer sector que interviene en el circuito, digamos, ante la recepción de la factura por parte del proveedor. ¿Está? ¿Sí? No, yo no vi específicamente quién había sido la compañera que me preguntó con respecto a la gráfica, pero sí tenemos que respetar eso de que al ser contaduría el primer sector como consecuencia de la recepción de la factura, ese sí va a ser el sector que va a tener que intervenir primero. ¿Está, Febe? ¿Está? Entonces eso sí, fundamentalmente que lo pongamos, ¿está? Repito lo que dije porque se ve que, no sé si está, si se entendió, ¿está? Milagros, yo en mi gráfica puse el orden de cómo aparecía en la norma. Bien. Entonces, seguimos con la gráfica, ¿está? Profe, Sí, una consulta. sí. La flecha, ahí cuando dice solicita y sale de la factura, digamos, Ahí está. ¿estaría mal si sale, o sea, de la otra flecha? Bueno, ahí está. Lo que yo quería es justamente que nosotros trabajemos con respecto a esta gráfica que hay que modificarla. Porque este cursograma no está muy bien graficado. Entonces, aprovecho que no esté muy bien graficado para, es decir, está lo sustancial, pero vamos a ser un poquito más puntillosos y vamos a hacer bien la gráfica del cursograma. ¿Tá? Por eso decíamos, y vamos a empezar a conversar sobre esto. Primero, que es lo que pregunta Iván. Dice la norma que el proveedor envía la factura a contaduría. Contaduría, dice la norma textual, solicita autorización para el pago enviando la factura original al gerente general. O sea, vamos a abocarnos, vamos a olvidarnos de los errores y vamos a abocarnos a la gráfica. Una vez que tengamos graficado, ahí sí nos vamos a poner a analizar los errores, que seguramente calculo yo que será para la clase que viene, pero vamos a enfocarnos en la gráfica primero. Contaduría dice entonces que solicita, repito, autorización para el pago enviando la factura original al gerente general. Entonces, ¿qué tendríamos acá que modificar nosotros en cuanto a la gráfica? Nosotros dijimos que cuestión de evitar el exceso de simbología en un cursograma, no íbamos a graficar con un redondo, con un círculo, ni cuando recibíamos el formulario, ni cuando lo enviábamos, sino que íbamos a utilizar directamente flechas. Entonces pregunto, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros modificar esto acá para que quede tal cual como nosotros lo veníamos trabajando? A ver, Iván, vos que me hiciste la pregunta. ¿Cómo podríamos modificar esto para que quede mejor la gráfica? Y yo uniría la flecha, digamos, de la que se recibe y ahí directamente solicita.
Bien, A ver, exactamente, algo así. exactamente. Bueno, yo no me voy a poner a modificar, chico, acá, porque si les llego a tocar todo, después se va a hacer un lío. Pero a ver, en realidad, nosotros podemos perfectamente decir que el proveedor no vamos a poner nada más, porque se entiende que si tenemos una flecha que llega hacia contaduría, se entiende que el proveedor está llevando la factura original, podríamos ponerle 1, ¿sí? O poner directamente así, F solo, ¿sí? La factura original que la lleva a contaduría. Y acá directamente vamos a utilizar la simbología de solicita, ¿ven? Solicita autorización. ¿Quieren poner solicita autorización? Podemos poner solicita autorización. ¿Está? Eso, nada, yo soy bastante, repito, detallista en cuanto a cómo armar los cursogramas para que después ustedes no tengan lugar a duda de cómo se arma, ¿está? Entonces, esto es solicita autorización. ¿Cómo modificaríamos acá? Directamente, en vez de poner una línea como una con punta de flecha, directamente vamos a poner una línea que vaya hacia abajo. No sé si me explico con lo que digo. O sea, yo esto, obviamente, lamentablemente no tengo un pizarrón para mostrarles, pero yo esta línea la modificaría, no voy a insumir mucho tiempo, pero sí para que ustedes vean, yo diría, el proveedor, ¿ven? Con una línea, y que directamente esa línea se vaya hacia abajo. ¿Ven? ¿Se entiende ahí? Entonces, acá nos muestra que el proveedor llevó la factura original, decíamos que no graficábamos el recibe, porque no lo hacemos, ¿sí? Y sí ponemos solicita, autorización, y manda la factura original, la manda a el gerente. ¿Vamos hasta ahí? ¿Está bien la gráfica hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Después, ¿qué decía la norma específicamente? Me voy otra vez, yo mientras leo la norma. Contaduría solicita entonces, dice, autorización para el pago enviando la factura original al gerente general. Gerente general o gerencia general controla la factura y la devuelve autorizada a contaduría. ¿Qué podemos hacer acá? A ver, cuéntenme. ¿Está bien esto? ¿Lo modificarían de alguna manera? La Profe, operación yo a eso lo hice como lo autorizó. corrigió, digamos, en contaduría. ¿Ah, sí? Sí, Bien. A ver, ¿quién más está hablando, Gonzalo? Sí, ¿se podría hacer el símbolo de operación para la autorización? ¿O no hace falta ¿El símbolo de qué, Gonzalo? Perdón. de operación? Y bueno, en realidad, a ver, tenemos que ver acá lo que dice la norma. Vuelvo acá y la norma dice, gerente general controla. ¿Ven? Gerente general, dice la norma, controla la factura y la devuelve autorizada a contaduría. Entonces, si te dice que controla, entonces tenemos que poner la simbología de control. Repito, la norma dice, o sea, contaduría solicita autorización para el pago enviando la factura original al gerente general. Acá la norma, ¿qué es lo que hace? Contarnos por qué, digamos, con qué intención Contaduría está mandando la factura al gerente general. Por eso dice la norma, Contaduría solicita autorización para el pago enviando la factura original al gerente general. Entonces, al decir específicamente eso con respecto a tesorería, nos está diciendo por qué digamos, esta flecha, en definitiva, que va hasta el gerente general, es decir, con qué intención está mandando la factura original al gerente general. ¿Está? Pero en realidad, cuando nosotros miramos específicamente la acción que realiza el gerente general, la acción que realiza es la de un control. Porque la norma te dice, controla la factura y la devuelve autorizada a contaduría. Entonces, la simbología es esta, la de control. ¿Vamos hasta ahí? ¿Eh? Dice, a ver, Cristian, para mostrar la autorización no se usaría un símbolo de operación. No, porque a ver, volvemos a la norma, ¿está? Volvemos a la norma. Esperen que me voy perdiendo acá. Volvemos a la norma. Que contaduría dice solicita autorización, yo no sé si la solicitud de autorización está acá. Porque ¿quién solicita autorización? Contaduría. Entonces acá está la acción. Porque es contaduría quien solicita autorización y como consecuencia de eso
envía la factura original. Pero ¿qué acción hace la gerencia general con respecto a esa factura? Controla, que es lo que está diciendo la norma. Controla la factura y la devuelve autorizada. Ahora, ¿qué es lo que controla? No tenemos idea. La norma no nos dice qué específicamente controla de esa factura el gerente general. Yo, si tuviera que redactar la norma, yo sería muchísimo, y si realmente fuera que este gerente general realmente estuviera interviniendo y sería pertinente y necesaria su intervención, la norma debería ser un poco más específica, si se quiere, y decir qué es lo que específicamente está controlando esa factura, porque no es lo mismo controlar digamos, los requisitos formales que tiene que cumplir una factura, por ejemplo, que controlar, por ejemplo, la correspondencia o la pertinencia de lo que se tiene que pagar. Y si yo tengo que controlar como gerente general algo de esa factura para poder autorizar el pago, y piensen un poquito, mínimamente yo tendría que tener alguna documentación como para poder contrastar y poder autorizar el pago. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si no, no tiene sentido que ¿qué controla el gerente general en esta instancia? Está bien que ya entendemos que ya ustedes ya se dieron cuenta seguramente de que el gerente general no tiene que intervenir en esta etapa, perfecto, está entendido y esa sería la solución que ustedes propondrían al error de estructura que tienen acá. Pero más allá de eso, yo voy un poquito más allá para que ustedes piensen en la norma, qué debería contemplar si esto fuera correcto. Debería la norma especificar que cuando uno realiza un control, tiene que especificar la norma que controla. Repito, controla la formalidad de la factura, controla que en la factura coincida la cantidad en unidades con la cantidad recibida, controla que la suma de todos los productos sea la suma del total de la factura, controla que el IVA sea el 21% y no el 10,5%, qué sé yo. Miles de cosas se pueden controlar, si es que yo solamente estoy realizando un control sobre el comprobante específicamente. Eso sería un control simple. Estoy mirando algo específicamente del comprobante. Ahora, si realmente se tuviera que realizar algún tipo de control para ver la correspondencia, es decir, que esté ok algo, y bueno, yo lo tengo que contrastar con algo. Yo no puedo autorizar menos aún un pago mirando una factura. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no? A ver, que yo en lugar de poner devuelve autorizado puse firma autorizado. No está mal, está bien, firma autorizado, devuelve autorizado, porque la norma no dice acá. Entonces, nada, y hago uso de tu pregunta, Florencia, para comentarle. La norma también debería ser específica cuando uno la redacta, de decir de qué manera es autorizado. Porque uno puede autorizarlo con un sello y una firma, ¿sí? O uno puede autorizarlo de otra manera. Si uno tiene un sistema informático integrado, si se quiere, tal vez las instancias de autorización vendrían con un solo tilde en un lugar específico del programa, del software, y que automáticamente habilite, ¿sí?, a otra área específicamente para que prosiga el trámite. ¿Me explico? Ahora, si se utiliza un papel, si se quiere, tal vez la autorización venga, y eso tiene que estar, repito, asentado en la norma, la autorización tal vez venga con un sello, o con una firma, o con una firma y sello, o etcétera, no sé. Entonces eso nosotros lo tendríamos que tener específicamente definido en la norma, de qué manera estaría autorizándolo. Pero si pone, Florencia creo que era, me dijiste que firma y devuelve, no pasa nada. Devuelve autorizado. ¿Qué le habíamos modificado? Volviendo al cursograma. ¿Qué le hubiésemos modificado acá? Primero, ¿tiene sentido esta línea acá? No, profe. No tiene sentido. Bien. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que hacer acá es, tal vez, hacer de esta misma manera la línea, como viene, ¿no? Bajarla un poquitito, poner este cuadrado un poquito más abajo, ¿ven? Mostrando esta misma línea de esta manera, ¿está? Sin punta de flecha acá, y la puntita de flecha sí yendo así, de esta misma manera, ¿no? Yendo hacia el cuadrado, y yo podría optar por directamente poner, a ver, que se recibió la factura original, y que es esa misma factura la que se controla. Entonces, si yo quisiera, yo podría hacer una línea punteada acá, de última, para mostrar que lo que se está controlando es esta factura. Pero si no hay
Y acá vuelvo a, a lo mal que está todo planteado, ¿no? No estoy hablando del cursorama, sino cómo está planteado este ejercicio. No que esté mal planteado porque lo planteó mal la cátedra, sino lo mal que está el circuito en sí. Porque, como les decía, si cuando uno controla, algo tiene que estar controlando, contrastándolo seguramente con algo, y si no, lo único que está haciendo es controlando alguna formalidad en la propia factura. ¿Está? Entonces, repito, recibe la factura original, la controla y la devuelve. ¿Eh? Entonces, ¿cómo podríamos dejar la gráfica acá? Si quieren, línea punteada, pero la línea punteada, en definitiva, tiene que terminar saliendo desde acá. Desde ahí, línea punteada, ¿tá? Insisto, no quiero perder mucho tiempo en hacerle porque uno tarda muchísimo en hacer esto. Línea punteada acá y línea punteada desde acá. Esa es la única alternativa que ustedes pueden tener de línea punteada, pero no como estaba planteado anteriormente. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, ahí cuando dice devuelve y sí. autoriza, ¿no iría un símbolo de operación? Bueno, esta es la... Porque... Sí, ¿te escucho? Sí, sí. No, sí. Acá lo único que tal vez podríamos considerarlo como que estaría de más es el devuelve autorizada. O sea, la palabra devuelve, porque en definitiva el devuelve está planteado o mostrado en definitiva con esta línea. ¿Sí? Con esta línea ya estamos mostrando de que esta factura se la está devolviendo. Lo único que sí podríamos hacer es, vuelvo a la norma. La norma dice, controla la factura y la devuelve autorizada a contaduría. Entonces, sí, podríamos irnos, ¿por qué no?, a una de las opciones que creo que planteó una de las compañeras, que ahora que estoy leyendo más en detenimiento, digo, podríamos plantearlo, sí, de hacer una operación y control. ¿Sí? Porque, repito, la norma dice, controla y la devuelve autorizada. Quiere decir que la gerencia general está realizando dos acciones. Está, por un lado, controlando, vaya a saber qué, controla, y por el otro lado, está autorizando. ¿Cuál sería la opción? Profe, Sí, y otra cosa, ahí cuando tenemos la factura 1 y va hacia el signo de control con línea punteada, cuando dice devuelve, no deberíamos reflejar de nuevo, pero con línea de trazo lleno, porque ahí me está mostrando solamente la toma de información en y este no cuando dice devuelve, yo entiendo que envía de nuevo la sí, factura, sí, o sea, el movimiento físico. sí. Claro, está bien. No sé si, Sí, te escucho, te escucho. no sé si pondríamos dentro, al lado, por ejemplo, yo pondría un símbolo de operación como autoriza devuelve y al lado la factura como el movimiento físico. Como ahí no se evidencia, digamos, en el gráfico Ujú. el movimiento físico, solo la toma de información de esa factura. Claro, en realidad, a ver, pensemos que siempre tenemos que tratar de no sobreabundar en lo posible, tratar de no sobreabundar con simbología que sea innecesaria. A ver, ya sigo con la explicación para responder a lo que pregunta Iván. Milagro dice, yo puse el símbolo operación y control justamente por eso, claro. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo y ya cerramos con lo que pregunta Iván. Podemos hacer simbología de control y operación, ¿por qué? Porque, y ahí vamos a la norma, porque está realizando dos acciones, el gerente general, sobre el mismo elemento portador de la información, que es en este caso la factura. Está controlando, repito, vaya a saber qué, y a la vez está poniéndole, firmándole o lo que fuere un autorizado. ¿Está? Entonces, ¿cómo? Son dos acciones distintas que se están realizando sobre el mismo elemento portador de la información, podríamos en ese caso la simbología, como yo le llamo simbología combinada, de lo que es operación y control, que ustedes saben que es poner en definitiva, ahí si me permite, poner en definitiva un círculo, así, operación y control. Y ahí se ve que se está haciendo un control sobre la factura y que se está haciendo la acción de autorizar.
No sé si esa era tu pregunta, porque dice, Iván, porque dice, controla la factura y la devuelve autorizada. Entonces acá tenemos que poner autoriza o firma autorizado, como puso una de las compañeras. Entonces, haciendo esto así, ahí ya sabemos todas las acciones que pasaron. Recibió la factura, por eso la vemos acá. La controló y con el símbolo de círculo la autoriza, que es una acción, la autoriza y con esto la está devolviendo a contaduría. Iván, Claro, profe. Yo decía solamente que no leo en el circuito el movimiento físico. ¿de qué? O ¿De la sea, factura? yo pondría, claro, o sea, yo solo estoy observando la toma de información de esa factura cuando se hace el control, pero no cuando se devuelve a contaduría. No sé si Claro, me pero explico. está bien, te entiendo. O sea, vos decís, esta línea punteada es toma de información, decís vos. A ver, esperá, porque hay tal Claro. vez una cuestión que hay que explicarla mejor. No es lo mismo la toma de información cuando uno toma información, por ejemplo, si vamos a hacer la suposición que en realidad la norma te dice que el control que realiza acá sobre esta factura la hace, suponte, con alguna otra documentación que tiene en su poder el gerente general. Ahí nosotros haríamos una línea punteada de toma de información de una acción que está realizando, por ejemplo, de control sobre esta factura, sobre la base de alguna documentación, información o lo que fuere que tiene en su poder el gerente general. Y ahí sí lo que está haciendo es tomar, con esa línea punteada, está tomando información de que estaba en su sector, en un circuito anterior o como fuere, o algo que estaba archivado transitoriamente en su sector, para poder realizar esta acción que está realizando y después seguir con el trámite. Cuando hacemos esta línea punteada acá, no es toma de información. Lo que nosotros acá estamos haciendo, estamos vinculando la acción que se realiza, ya sea de control o de operación, sobre un formulario que está en ese sector. Que en realidad lo hacemos de esta manera al solo efecto de que se vea que la autorización se hace sobre esta documentación o de este formulario. Si yo no hiciera esto, vamos a hacer la suposición y lo dejamos así. Si yo no hiciera eso, en definitiva, se entiende perfectamente lo mismo. Se entiende que el gerente general recibió la factura, a esa factura la controló, le puso autorizado, le firmó autorizado como quieran y la devolvió a contaduría. Otra forma que suelen graficar y que la pueden ver graficada es así, como estaba, donde ponen directamente la factura original, la ponen ahí, ponen una línea de trazo lleno acá que vincula estos dos símbolos con la factura y ahí se ve que esa factura es la que se controló, se autorizó y se devolvió a contaduría. En definitiva, lo pongamos como lo pongamos, se entiende, pero ojo, Iván, no significa que vos al poner esa línea estás solamente tomando, digamos, tomando información, sino que estás ejerciendo alguna opción de control o de autorización o lo que fuere sobre esta factura. ¿Está Gracias, ya? profe, me quedó claro. ¿Está? Bien. Sí, sí. ¿Está? Repito, esta forma de graficar, como la que les acabo de mostrar en base a la pregunta de Iván, las dos están bien, ¿eh? O sea, en ninguna de las dos yo les puedo poner que está mal. Simplemente yo suelo utilizar esta manera de graficar. Yo, repito, podría no utilizar esto y perfectamente se entiende que la acción se realiza sobre la factura. Si esto les da lugar a confusión, lo eliminamos y quedamos todos contentos. Si no, lo ponen así y está perfecto también. ¿Está? Más en realidad se suele utilizar en realidad esta línea punteada cuando hay más, cuando el gerente general tiene mucha más documentación que nos aparece, en este caso no nos aparece, así que tal vez sería innecesario lo que yo le estoy poniendo acá y les da más lugar a confusión que otra cosa. ¿Ya está? Yo, por ejemplo, lo puse con línea de trazo lleno al lado. La última opción está bien, perfecto. Bien, está perfecto. Lo ponen con línea de trazo lleno, quedamos todos contentos, es exactamente lo mismo. ¿Está? Son alternativas de gráfica y que ambas están bien. Bueno, entonces le devolvía la factura original, decía la norma, a contaduría. ¿Está? Contaduría, dice la norma, en base a la factura que le devuelve el gerente general, emite orden de pago por duplicado y envía el original a tesorería. Luego archiva la factura y la orden de pago que queda en su sector transitoriamente por orden, dice, numérico. Bueno, ¿qué vemos acá?
A ver quién me dice. ¿Qué vemos acá? Lo mismo que veíamos acá, ¿o no? Cuando se manda, siempre tenemos que tratar de poner la documentación que llega, pero no ponerlos por sobre el formulario, ¿sí? Y sí, acá sí, esto, que lo voy a dejar acá, pero le voy a sacar específicamente esto, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos llevar un poquito más allá y mostrar específicamente la vinculación que tiene ya esto específicamente bajándola un poquito y que llegue específicamente a la parte superior acá. ¿Se entiende eso o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Está? Bien. Bueno, entonces recibía la factura y emite orden de pago original y duplicado y emite, dice, la orden de pago o envía, en realidad envía acá, envía la orden de pago original a tesorería, después archivaba, decía, el duplicado de la orden de pago transitoriamente en su sector. Repito la norma, la vuelvo a leer. Contaduría, en base a la factura, emite la orden de pago por duplicado y envía el original a tesorería. Archiva la factura y la orden de pago que queda en su sector transitoriamente por orden numérico. Bueno, ¿qué modificamos ahí? Profe, ahí yo le puse el archivo, digamos, abajo y le agregué la N de numérico. Muy bien. O sea que, en definitiva, esto está, lo podríamos poner acá abajo, ¿verdad? Sí. Bien, le Y sacamos bueno, y ahí le puse la N adentro. y la N adentro, exactamente. Bueno, eso ya no me pidan tanto, después veré cómo le pongo la N adentro, pero ahí. ¿Y por qué estaría ahí? Porque recuerden que esto, si yo lo pongo debajo, como lo habíamos conversado, nos mostraría que si bien la orden de pago original se fue, ¿sí?, al sector de tesorería, quiere decir que en este sector de contaduría quedó el duplicado y la factura original, ¿sí? Que en definitiva son estos dos lo que se terminan archivando acá transitoriamente. Y si yo lo pongo así, estoy mostrando de que todo lo que quedó en el sector como documentación se archiva transitoriamente. Entonces está perfecto. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, volvemos a tesorería, voy a checar un poquito. En tesorería volvemos a lo mismo. Tesorería entonces recibe la orden de pago, me voy a la norma un poquito, y dice que en base a esa orden de pago emite el cheque y lo firma. Luego lo envía al proveedor, archiva el orden de pago en su sector de manera transitoria. ¿Y acá qué hacemos? ¿Qué modificamos? Profe, ¿se lo podría poner como una sola operación emite y firma? Porque ahí ocupa A ver, sí, te escucho. donde dice que emite el cheque y lo firma. Yo lo hice con un único círculo, digamos, como una operación, digamos. Sí, y pusiste emite y firma. Sí, ¿Está bien? Perfecto. Esa es una para no opción. agregar toda la línea punteada de que se firma sobre ese cheque y todas esas Perfecto, cosas. perfecto, perfecto. Entonces, la opción que plantea Dana, ¿verdad? La opción que plantea Dana es utilizar solamente un símbolo, ¿sí?, de operación y poner emite y firma en el mismo símbolo, ¿sí? Y sí muestra el cheque, que en definitiva acá también hay un montón de cosas que tenemos que modificar, no solamente esa opción que bien plantea Dana, ¿está? Que me parece más Profe, apropiada. Sí, Claro, ahí le escribí cheque también, porque el signo, ese era de efectivo. Estaba exactamente. en nuestro... Bien, 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 bien. Entonces, repito, podemos utilizar una sola simbología que diga emite y firma el cheque, ¿sí? Que podríamos ponerle directamente un rectángulo con la CH y ya automáticamente ya nos damos cuenta que es un cheque sin necesidad de hacer esto. Esto es una opción. ¿Qué más? A ver, miro ahí un chat. A también el ver, mismo error que se viene repitiendo de anterior, que, o sea, unir la flecha exacto. continua, digamos. ¿A qué te referís, Iván? ¿Acá? ¿Esto?
No, cuando se recibe la Acá, orden de acá, pago acá, original, ahí. perfecto, exacto. Lo mismo que hicimos acá, ¿eh? Lo mismo que hicimos acá, es decir, vamos hasta acá, recibimos esta orden de pago, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, ¿eh? La misma bajada, exactamente como la venimos haciendo acá, ¿sí? Con esa aclaración que hizo la compañera. ¿Y qué más? Esto me parece que está medio colocado, ¿verdad? Y el archivo de Sí, vuelta el debajo del archivo último ¿A dónde? antes, sí, abajo. A ver, voy a eliminar esto. A ver, ¿a dónde? debajo del último círculo sería. Acá. Bueno, ese yo lo sacaría, pero ahí en teoría sí. Exactamente. ¿Era archivo transitorio o Sí, definitivo? de la misma forma que los anteriores. Bien. ¿Era archivo transitorio o definitivo? ¿Qué decía la norma? Transitorio. Bien, entonces fíjense que ahí, por una cuestión de técnica de diagramación, perfectamente podemos hacer este archivo acá, que nos muestra que, en definitiva, lo único que quedó en el sector, ¿qué era? La orden de pago. ¿Eh? Entonces, podemos no necesariamente vincularlo con este comprobante, sino que ahí mostramos de esta manera que lo que quedó en este sector, después de haber emitido el cheque, era la orden de pago, quedó archivado transitoriamente. ¿Vamos hasta ahí? Fíjense la cantidad la cantidad de cosas que vamos, digamos, mostrando, que en definitiva nos terminan, ahí está, nos terminan haciendo que el cursograma esté un poquito más entendible, ¿verdad? Bueno, obviamente que esto lo modificaré después, para evitar ese... Profe, Sí. ¿Y si la vamos? línea de trazo lleno sale desde la punta del archivo, ¿estaría mal o no? Desde ahí, hacia el sector hacia donde se entra el cheque, digamos. Claro, en realidad lo que a vos siempre te tiene que quedar, fíjate, en un archivo a vos siempre te tiene que quedar, no sé si te estás refiriendo a esta punta, porque a vos siempre te tiene que quedar en este caso, así como está graficado, como lo último, Sí. como lo último. Ah, claro. ¿Está? Es lo último, es lo último. Gracias, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después, siempre ustedes piensen que la idea de un archivo transitorio, y por eso es la puntita del triángulo hacia abajo, ¿no? Es lo que, a diferencia de este que ustedes ven acá, que es archivo definitivo, lo que te permite es que después, cuando vos vayas a utilizar ese formulario, ese comprobante, vayas a utilizar la línea de trazo partido, digamos, desde ahí, como esto que vos me estabas diciendo anteriormente, la toma de información. Entonces te va a salir específicamente no el comprobante, sino de donde estaba archivado. ¿Está? Hay dos formas de graficar el archivo, no en cuanto a si es transitorio o definitivo, sino en cuanto a graficarlo de esta manera, como lo venimos graficando acá, porque en definitiva decíamos que era la documentación que quedaba en el sector, ¿ven? Entonces quedaba solamente esta, vemos que si seguimos el paso a paso del circuito nos damos cuenta que este archivo transitorio es de este. Y si nos vamos más atrás, vemos que este archivo transitorio, si seguimos la secuencia de la norma, vemos que es la factura original y la orden de pago duplicado. Obviamente que esta forma de graficar así nos lleva a que nosotros tengamos que leer un poquito más para darnos cuenta qué es lo que se archivó transitoriamente en este caso. Obviamente que la otra forma es vincular como un poco estaba vinculado anteriormente, vincular el comprobante con la gráfica del archivo. Obviamente yo lamento, bueno, no tener acá una pizarra como para poder mostrarles cómo sería la otra opción, pero uno podría vincular el archivo específicamente al formulario, ¿sí? Pero en este caso, ahí es cuando yo digo que va la práctica del que grafica para darse cuenta si después en el circuito va a utilizar o no va a utilizar ese comprobante, y en base a eso ver dónde sería más propicio, más cómodo poner la gráfica del triángulo. Porque si después vas a tener que hacer líneas punteadas para tomar esa información, bueno, a ver qué te resulta más práctico, si ponerlo acá abajo o ponerlo en un costado y demás. Exactamente de gráfica. Florencia, si la línea de trazo lleno sale del costado del símbolo de operación o no de abajo del símbolo de operación, ¿está mal?
no estoy entendiendo la pregunta. Si la línea de trazo lleno sale del costado del símbolo de operación o no debajo del símbolo de operación, ¿está mal? No sé a qué se refieren. Ahí hablo, profe. Sí, mejor, sí. Sí. Bueno, yo cuando grafiqué, cuando envió el cheque al proveedor, yo, sí, esa línea la grafiqué, pero al lado del símbolo de operación de donde dice firma. De ahí saqué. En vez de hacer esto hacia abajo. Claro, en lugar de hacer hacia abajo, Bueno. saqué hacia el lado. Ah, está. No, bueno, perfecto. No, siempre, en cuanto a la técnica, siempre tenemos que hacer este movimiento hacia abajo, o sea, siempre hacer, porque esto tiene una razón de ser. Uno tiene que ir siguiendo el fluir del cursograma en base a cómo es el paso a paso, ¿no? Entonces, si bien ustedes me dirán, y bueno, profesora, se entiende que si se va para el costado es, pero bueno, fíjense que siempre nosotros mostramos que llega desde arriba, ¿ven? Y que sale hacia abajo, ¿está? Es una cuestión, repito, de técnica de diagramación, ¿ven? Llega hacia arriba y sale de abajo, ¿ven? Llega hacia arriba y sale de abajo, ¿está? Es nomás técnica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y bueno, estaría bueno que si estamos manteniendo la misma gráfica técnica para todo, utilicemos la misma para mandarlo hacia allá. Yo soy muy puntillosa, chicos, con respecto a esto, porque a mí me parece que está bueno que uno tenga coherencia en la gráfica. Por ahí si ustedes, no sé, estudian con otro compañero, con el común o con otro profesor, y el otro profesor lo saca al costado, bueno, tampoco va a estar tan mal, pero yo insisto en una cuestión hasta de estética. Si venimos siguiéndolo de la misma manera, tratemos. Fíjense que cuando les mostré el cursograma inicialmente, hasta estéticamente no estaba tan bien como estaba quedando ahora, creo yo, no sé, capaz que el otro estaba mejor, pero yo siempre le voy dando, me parece una estética que le va dando un poco de mejor comprensión a la gráfica. Bueno, seguimos porque se nos está acabando el tiempo. Tesorería, en base al orden de pago, emite el cheque y lo firma, luego lo envía al proveedor, archiva el orden de pago de manera transitoria en su sector. El proveedor recibe el cheque y envía el recibo a tesorería. Bueno, acá vemos que esto no es necesario. Decíamos que no necesariamente tenemos que poner qué es lo que hace el proveedor, porque sabemos que si la línea viene para acá se entiende que está mandando algo. Misma pauta, recibo, podemos, yo siempre opto por no ponerle toda la palabra, una cuestión de practicidad, hacemos lo mismo, estética, hacia abajo, y ven que dice la norma que dice, el proveedor recibe el cheque y envía a tesorería, tesorería acepta el recibo enviado por el proveedor, asienta la operación en el libro diario, archiva el recibo y la orden de pago de manera definitiva. Acá el acepta es como recibe, no lo graficamos, ¿está? No graficamos. Acá ya vemos que tenemos el recibo. No nos dice si es recibo original, duplicado, si ya es una cuestión de norma también que tenemos que plantearlo. Es decir, acá tendría que ser recibo original, ¿sí? Y si lo que dice es que tesorería, una vez que acepta, recibe ese recibo, lo asienta, lo registra, como quieran, acá específicamente dice asienta, pongan asienta, en el libro diario. ¿Sí? Por último dice que archiva el recibo y la orden de pago de manera definitiva. O sea que esta orden de pago que había hecho un archivo transitorio, ahora lo transforma en archivo definitivo juntando la orden de pago y el recibo. Nos queda al final del día, que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, habilito un Zoom más un ratito para terminar con la técnica de gramación para no quedarnos ahí inconcluso. Y obviamente que después terminamos y en la próxima clase ya seguimos con el análisis de los errores. ¿Les parece? Hacemos una última sesión, 10 minutos y terminamos.